Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por un día más que nos presta de vida. Damos la más cordial bienvenida también a nuestros amigos a esta transmisión. Y damos gracias por la oportunidad que Dios nos da de estar alabando y glorificando su nombre nuevamente en este culto de adoración a Él. Te voy a pedir que hagamos una oración para poner esta actividad en las manos del Señor. Ahí donde estás, ahí en tu lugar, clama a nuestro Dios en oración para que sea Él el que bendiga esta actividad. Mi hermano, mi amigo que nos acompañas. Alabado y bendito Padre, Señor Santo y Todopoderoso Dios. Toda la honra y toda la gloria es para ti. Tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos. En esta tarde, Padre, hemos venido a alabar y glorificar tu santo nombre, porque tú eres Dios grande y eterno, tú eres Dios misericordioso, tú eres Dios todopoderoso. Y todo lo que hacemos, Padre, es para agradarte a ti, porque este culto es especial. No es para nosotros, sino es para honrarte a ti, Padre eterno, Señor de la gloria. En tus manos ponemos este culto, que sea tu gracia y tu misericordia sobre todos nosotros. Alabado y bendito Padre, que se mueva tu mano poderosa a favor de tus hijos y de nuestros amigos, de todos los que ven esta transmisión, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero compartir contigo una escritura que viene en Lucas 19:1 en adelante, y habla de un personaje llamado Zaqueo. Vamos a leer ahí en la escritura y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre llamado Zaqueo, ¿qué fue lo que hizo cuando estaba ahí delante de Jesús? ¿O qué fue lo que hizo para ver a Jesús? Lo primero en él que veo en él es que reconoció su condición. Él era rico, era publicano, jefe de publicanos y ricos, dice la escritura. Los publicanos eran considerados traidores a su nación, al pueblo israelita. ¿Sabes por qué? Porque ellos trabajaban para el pueblo romano. Ellos recaudaban los impuestos y se enriquecían con lo que le quitaban, lograban quitarle a sus compatriotas. Ellos no tenían derecho de entrar al templo, no tenían el derecho de entrar a alabar y glorificar el nombre de Dios en un templo, en una sinagoga. Estaba prohibido para ellos y eran despreciados por la sociedad. ¿Qué fue lo que hizo cuando supo que Jesús estaba allí en esa ciudad llamada Jericó? Hizo algo extraordinario para verle. Dice la escritura que era pequeño de estatura y que subió un árbol sicómoro para poder ver a este personaje que iba pasando por la ciudad, a Jesús Nazareno. Jesús, cuando Zaqueo está ahí, arriba de ese árbol, en una rama, me imagino, Jesús, dice la escritura, miró hacia arriba. Y así literalmente es lo que dice. Cuando Jesús mira hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Este hombre llamado Zaqueo reconoció que había algo que necesitaba en su corazón y que solamente Jesús lo podía llenar. Así igual nosotros, hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo llena, pero tenemos que reconocer primero que lo necesitamos y que le queremos conocer. Una vez que esto sucede, que hay ese encuentro entre Zaqueo y Jesús,
algo maravilloso pasa ahí. Este hombre había reconocido quién era el que estaba delante de él, había un arrepentimiento en su corazón. ¿Y qué dice la escritura? Que se despojó de sus bienes. Hasta la mitad de mis bienes doy a los pobres, o si a alguien he ofendido, cuadriplicado le daré lo que le he quitado. Y después de esto Jesús va, aunque Jesús cuando va a su casa es criticado por la multitud. Hay quienes están alrededor de nosotros y nos critican por llegar a Jesús, por estar en el camino del Señor. Pero eso no nos debe interesar. Lo que nos debe importar es que la gracia y la misericordia y la salvación del Todopoderoso ha llegado a nuestra vida. Hoy ha llegado la salvación para él, para Zaqueo y para su casa. No solamente tú vas a ser salvo, no solamente tú que le aceptas como tu Salvador, sino también los que están, los que te rodean, los que están en tu casa, tu descendencia, tiene ese derecho, tiene esa promesa de parte de Dios. Quiero decirte que en medio de toda situación, en medio de la enfermedad, de toda situación crítica, de pandemia, de lo que estamos viendo en las noticias, en cualquier cosa que estemos pasando, un problema matrimonial, económico, hay un Jesús, está Jesús que está pasando por aquí y Él quiere bendecirte. Pero también, ¿sabes algo? Tienes que hacer algo extraordinario. Tienes que hacer algo así como lo que hizo Zaqueo. Zaqueo, aunque era pequeño de estatura, corrió hasta un árbol entre la multitud. Posiblemente batalló para llegar a ese árbol, pero eso no le impidió subir al árbol y mirar a Jesús Nazareno, al Todopoderoso ahí en su ciudad, ahí en Jericó. Jesús también quiere entrar en tu casa, pero nuestro corazón es como si fuera la puerta, ese corazón que tenemos. Pero ¿sabes qué? Ese corazón, esa puerta solamente se abre por dentro. Solo nosotros podemos abrir al Señor. Dice la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así que acepta al Señor como tu único y suficiente Salvador. Más en estos tiempos que son tiempos críticos. Cada vez más y más. Hace algunas semanas decían: esta es la semana crítica, este es el pico de esta pandemia del coronavirus. Y conforme fueron pasando las semanas, cada semana iba aumentando. Y no sé por qué quiere el Señor con esta ciudad de Mexicali, pero esta ciudad es de las ciudades en todo el mundo que ha tenido más casos de esta enfermedad. Pero ¿sabes algo? También sabemos que Dios está con nosotros y que Dios cuida de nosotros, cuida de sus hijos, y también quiere que tú te conviertas en un hijo de Él. Ahora, en este momento, vamos a dar oportunidad al ministerio de alabanza para que entone un himno de júbilo y adoración. Y después de esto, nuestro pastor Wilberto González traerá el consejo de la palabra del Señor. Un consejo, una palabra de edificación para tu vida, una palabra de bendición para este tiempo. Dice: ahora es el tiempo de Dios, ahora es el tiempo del Señor. Te invito a que sigas en nuestra transmisión con estos himnos de alabanza y adoración. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, danzar, danzar,
Paz de Cristo, estimados hermanos, estimados amigos, damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos brinda una vez más de reunirnos a través de este medio. Gracias a Dios que en este momento nos enlazamos desde diferentes lugares para honrar al Dios Todopoderoso, al Dios que tiene el control del mundo, al Dios que nos ama, al Dios que nos acompaña en esta hora. Hemos estado alabando y bendiciendo al Señor. Gracias a Dios que a través de las alabanzas, a través de este medio podemos adorarle y sentir esa presencia del Señor que nos toca, esa presencia de Dios que nos constriñe, eso que nos arropa, y le damos muchas gracias a Dios porque nos permite hacerlo. Qué bueno es que aprovechemos este tiempo así juntos. Ahora vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a dedicar unos momentos en la meditación de la palabra de Dios. Damos una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan. Nos sentimos honrados de que usted esté en línea. Dios bendiga a nuestros amigos, a los hermanos que nos acompañan desde otras ciudades también. Nos sentimos honrados de tenerles, nos sentimos felices. De esta forma sentimos cercanía con ustedes y también pues sentimos que nos unimos para buscar a Dios de esta manera. Nos bendicen ustedes con su presencia y nosotros de alguna manera también al transmitir la palabra de Dios llegamos hasta sus vidas y son bienvenidos todos. Quiero invitarles a que leamos la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 25. De ahí vamos a tomar la base para la meditación de la palabra del Señor. Dice de la manera siguiente: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija, que Él quite todo estorbo, que quite el cansancio, que quite las preocupaciones también. Tal vez en estos días pues sigue habiendo preocupaciones, sigue habiendo necesidades, y podemos a pedirle a Dios que Él nos conceda concentrarnos en la búsqueda de su palabra y que a través de ella nos alimente. Y también en el nombre de Jesucristo declaramos sanidad en todo aquel que abre su corazón y busca y le pide a Dios que le sane. Ahí donde está usted, si está padeciendo de algún mal, puede decirle al Señor, pedirle a Dios que le sane en esta tarde y Él puede hacer una grande obra sobrenatural, maravillosa. Amén. Oramos. Bendito Salvador, venimos ante ti muy agradecidos esta tarde una vez más, porque nos concedes reunirnos, porque nos concedes estar juntos, enlazados a través de estos medios electrónicos. Pero sabemos, Señor, que tú te mueves en lo espiritual y que tú estás en cada hogar, en cada casa y en cada corazón que se abre ante ti, Señor. Te rogamos que esta tarde nos permitas meditar en tu palabra y esta no regrese a ti vacía. Te rogamos, Señor, que tu palabra venga a fortalecernos. Quita todo estorbo, Señor. Te suplico en el nombre de Jesucristo que tú intervengas en mis pensamientos, en mi alma, en mi corazón, para exponer tu palabra de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Muchas gracias, bendito Dios. Amén. Amados hermanos, el tema de esta tarde se llama la imagen de nuestra alma. Es nuestro tema, la imagen de nuestra alma. Dentro de los medios de comunicación que nosotros conocemos, el principal que hay es el habla. Lo que estoy haciendo yo ahora, hay el circuito del habla, el que habla, el que escucha el mensaje. Pero también hay otros medios, que es el escrito, que también es muy efectivo. Hay otros medios como el pictográfico, es decir, a través de dibujos se comunica el ser humano. Y también de alguna manera se ha representado paisajes hermosos a través de pinturas, paisajes, animales también, diversas situaciones. Se usa la pintura, y también otro medio que se ha usado es la escultura, donde se da la figura de algo y que pues a través de una escultura da un mensaje también.
Pero hay cosas difíciles de representar. Hay cosas es muy complicado representar. Podemos representar lo que es visual, lo que es visible, pero hay cosas que no. Por ejemplo, ¿cómo podemos representar las cosas que no se miran? Las cosas que están en el corazón, las cosas que están en el alma, ¿cómo las representaríamos? ¿Qué tendríamos que hacer para poder transmitir el mensaje? Es muy fácil representar lo que está por fuera, como un paisaje, como un animal, como una apariencia humana. Es muy fácil, pero representar lo que está por dentro, eso está más difícil. Y aún en esta dificultad de representar lo que no se mira, alguien tuvo la idea de hacer una representación y le llamó La Duda de Santo Tomás, y hizo esta representación, y así se le llama a esta obra. La Duda de Santo Tomás es una obra escultórica, es decir, una escultura romántica, le llaman al tipo de escultura, y fue realizada a fines del siglo XI, y se encuentra en el monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos, en España, en el país de España. Ahí está una escultura que se le llama La Duda de Santo Tomás. Esta escultura es un relieve realizado en piedra, es una piedra plana, pero que le empezaron a esculpir, a cortar, y le fueron dando relieve. Y esta representa el momento cuando Tomás va con Jesús y toca las heridas de sus manos y de su costado. A mí me llama la atención de que alguien se haya preocupado por esculpir algo que está adentro, en el corazón, en el alma, y le pone el nombre La Duda de Santo Tomás. ¿Cómo pintar una duda? ¿Cómo esculpir una duda? Bueno, se hizo el intento, y sin duda que al hacer esta obra, el escultor trató de transmitir un mensaje. Sin embargo, leyendo los documentales que hay de eso, leyendo lo referente a esto, encontramos que los que van y admiran la obra, revisan la forma de la figura, revisan la apariencia del rostro, la simetría, la apariencia, revisan aquello, las expresiones corporales, las proporciones del dibujo, pero muchas veces no analizan lo que se intentó decir en aquella ocasión, lo que movió a Tomás a hacer aquello. No se alcanza a reflejar en esa escultura. Y yo hoy quiero mencionar algo referente a esto. Primero quiero mencionarles algunos antecedentes de Tomás. Tomás era uno de los 12 discípulos. La Biblia lo menciona 4 veces, 2 de ellas separadas y 2 juntas. Una de las veces que lo menciona la palabra de Dios es cuando Jesús les anunció a los discípulos la muerte de Lázaro, y allí interviene Tomás expresando algo. También Tomás interviene cuando Jesús está enseñando el camino hacia Dios. Está enseñándolo y Tomás tiene una intervención. Y la otra es cuando Jesús se aparece a los discípulos después de la resurrección, es la otra parte. Y ahí pues 2 veces se menciona de Tomás. ¿Qué tipo de discípulo era Tomás? Tomás era un poco analítico a su manera, analizaba las cosas a su manera, era un poco materialista, guiado por pensamientos lógicos, y también era un poco atrevido. Esto eran algunas características de Tomás. La vida de Tomás da la apariencia de que aún siendo discípulo de Jesús, no había vivido una completa transformación. Él tenía detalles. Parece como si hubiera sido alguien que cuando Jesús hizo el llamado a los demás discípulos y que él también estaba ahí, él aceptó el llamado siguiendo a los demás, como viendo a ver qué pasaba, a ver qué aprendía, como un experimento. Y voy a mencionar ahí las intervenciones que vienen en la Biblia de Tomás y sus actitudes. Por ejemplo, está cuando Jesús habla con los discípulos de la muerte de Lázaro.
Jesús le dice que Lázaro estaba dormido primero y después que lo iba a despertar, pero después le dice Jesús a los discípulos: Lázaro está muerto y lo voy a resucitar. Pero cuando Jesús le dice vayamos allá con Lázaro, entonces Tomás dice también, Tomás llamado Dídimo, Juan 11:16, dice: vamos también nosotros, le dice a los discípulos, para que muramos con él. Esa fue la expresión de Tomás. Y viendo el contexto nos encontramos que Tomás estaba hablando de morir junto con Lázaro. Lázaro había muerto y Jesús iba a ir a aquel lugar, pero Jesús ya había aclarado que iba a resucitarlo. Pero Tomás viene y dice: vayamos para que muramos con él. Entonces, aunque Jesús ya había aclarado esto, Tomás habla de una manera sarcástica en esta ocasión, y es una forma de adjudicar despropósito a lo que Jesús iba a hacer, como para qué vamos pues. Entonces fue una de las intervenciones que tiene ahí en la palabra de Dios. Otra intervención que menciona la Biblia de Tomás es cuando Jesús estaba enseñándole a los discípulos sobre el camino a Dios, y decía el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Todo eso les estaba enseñando el Señor Jesús. Iba a la casa de mi Padre, voy a preparar morada, voy a regresar. Y ya le dice: sabéis el camino, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le tuvo que decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Tomás toma una actitud de despistado, como que no entendió lo que Jesús estaba explicando antes, y le sale con esa pregunta: no conocemos el camino. Y Jesús le dice: pues yo soy el camino, le estoy diciendo que voy a ir, que voy a regresar, que les voy a preparar las moradas. Otra intervención que tiene Tomás en el Nuevo Testamento es cuando Jesús se aparece a los discípulos. Dice la palabra de Dios en Juan 20:24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. En los momentos de unidad grupal que había entre los discípulos, ante la incertidumbre que tenían después de que Jesús había sido crucificado, Tomás se separa del grupo a hacer cosas de una manera individual. Al salir solo, Tomás se va solo, demuestra valor de alguna manera, pero también demuestra falta de unidad, lo cual es una imagen interna de su alma. ¿Cómo estaba el alma de Tomás? Tomás tiene una actitud individualista. Cuando Jesús se aparece a los discípulos, estaban reunidos protegiéndose entre ellos, ideando qué hacer, pero Tomás no estaba ahí. Ellos estaban pensando: ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos miedo a la autoridad. Ya Jesús fue crucificado, ¿qué va a pasar con nosotros? Y ellos tenían miedo, y Tomás no estaba ahí. No estar presente en el momento de unidad nos priva de mirar los planes divinos. El no estar en esos momentos especiales, cuando nos juntamos y alguien es individualista, anda por su cuenta, le va a privar de cosas que Dios quiere traer al grupo. Puede haber muchas razones, excusas para no estar en el lugar cuando Dios nos llama a la unidad. A veces por falta de unidad, a veces porque quiero atender mi plan personal, pero Dios le da gran importancia a la vida de la iglesia en grupo. La Biblia nos habla en Mateo 18:20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces es importante estar congregado, estar en grupo. También Salmos 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Otra vez se privilegia la unidad. Eclesiastés 4:9 nos dice:
Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, el otro le levantará. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces ahí se sigue privilegiando el grupo. Dios viene por una iglesia, no viene por individuos, viene por grupos. El ser individualista es una manifestación de falta de humildad. A veces es falta de amor por los demás, es egoísmo, es como una consecuencia pues de lo que está en el alma, es un reflejo de lo que está en el alma, y con ello podemos perder las mejores cosas que Dios le puede dar a su pueblo. Cuando uno se separa, cuando uno no está en el momento, hay ocasiones que Dios hace grandes manifestaciones y una persona por pereza no acudió al lugar donde se iba a buscar a Dios ese día. Y después escuchamos, oye, pasó esto y pasó lo otro en la iglesia o en el lugar donde nos reunimos, y nomás queda como una historia y no se vive. Jesús hizo una obra extraordinaria. Todos los discípulos habían sido testigos de los milagros que Jesús había hecho. Había hecho sanidades en el cuerpo, había liberado endemoniados, había resucitado muertos, había detenido el mar embravecido. Había muchas historias de lo que Jesús había hecho, pero después de todo aquello, ante la mirada entera del pueblo, todo el pueblo pudo mirar cómo Jesús fue sometido a los escarnios y a una tortura muy fuerte, y al último es crucificado. Y todo el pueblo mira que aquel hombre que había hecho muchos milagros fue crucificado. Y la Biblia describe que nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido, como si Dios lo estuviera castigando a Jesús por algo malo que había hecho él. Pero dice la Biblia, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, Jesús estaba sufriendo por nuestros pecados, no por pecados de él, no por pecados de Jesús. Su muerte, aunque el mismo Jesús la anunció varias veces, la explicó, la dijo, la expuso, dejó a los discípulos desconcertados. Aunque ya lo había explicado el Señor que iba a morir, cuando llega a suceder aquello, los discípulos quedan desconcertados, sin saber qué hacer, sin entender el rumbo a seguir. Y además de esto, temían por sus propias vidas, porque pensaban que las autoridades podían hacerle algo a ellos también. Y los discípulos estaban pasando por un momento de incertidumbre, hasta mucho miedo. Habían perdido al maestro en el que habían depositado todas sus esperanzas. Parecía que todo se había derrumbado. Varios de ellos habían dejado todo lo que tenían por seguir al maestro. Y ahora ya no había nada de él, no se sabía nada de Jesús. Sin embargo, el primer día de la semana dice la palabra de Dios que María Magdalena y María madre de Jacobo y otras mujeres van muy temprano al sepulcro y no encuentran el sepulcro abierto, no encuentran a Jesús, y después Jesús se les aparece y ellas van y avisan a los discípulos, y entonces temprano también vienen corriendo Juan y Pedro a ver el lugar, y encuentran, así como las mujeres les habían explicado, que habían encontrado los lienzos en una parte, el sudario en otra parte, pero Jesús no estaba. Y cuando ellos miran eso, regresan muy contentos diciendo: algo poderoso está sucediendo, algo maravilloso está sucediendo. Jesús no está en el lugar sepultado. Ellos toman la parte buena. Si no está ahí es porque algo bueno sucedió. Y van maravillados y cuentan a los demás discípulos. Después, ese mismo día por la tarde, el Señor se aparece a unos que iban camino a Emaús, y habla con ellos y lo miran. Y esa misma noche del primer día de la semana, el domingo por la noche, Jesús se le aparece otra vez a los discípulos, estando ellos reunidos, encerrados. Estaban cerrados, y ahí se aparece Jesús y ellos lo miran y les dice grandes cosas, le da enseñanzas especiales que hoy no vamos a platicar. Y tenemos todo esto, pero cuando Jesús se aparece a los discípulos ahí y les da estas instrucciones, Tomás no estaba ahí. Eso fue algo
triste. Después los discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al maestro, se nos apareció el maestro. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, eso le dice Tomás, si no mirare, primero mirar y luego meter mis dedos, y si no tocare, metiere mi mano en el costado donde fue traspasado con la lanza, no creeré, les dijo Tomás. Al expresar Tomás que no creería sin haber tocado, está expresando algunas actitudes, está reflejando lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente, lo que no se puede pintar con una escultura o con una pintura o formar con una escultura. Una de las cosas que refleja Tomás primero es que no creía en él mismo, porque en el mismo Tomás, él no creía en sí mismo. Dice Tomás, si no mirare, primero mirare y luego metiere mis dedos. Es decir, no es suficiente con que mire. Tomás está diciendo, cuando yo miro alguna cosa no creo lo que estoy viendo, no le doy el valor suficiente a eso, no le doy el crédito. Mirar no es suficiente, necesito constatar con el otro sentido que tengo, que es el del tacto. Apenas así voy a entender. También al expresar aquello pudo pensar que tal vez andaba un hombre charlatán parecido a Jesús y que se les había parecido. Entonces piensa eso, no, yo no voy a creer que Jesús fue el que se les apareció. En su interior pudo pensar, tal vez andaba un charlatán ahí parecido físicamente a Jesús. O pudo pensar que los discípulos fueron engañados, que algo sucedió y los discípulos estaban inconscientes de lo que habían visto y estaban engañados. Pero también Tomás pudo pensar que los discípulos le estaban mintiendo, todos le estaban mintiendo a él. Por eso decía, no voy a creer. Pudo pensar que el tiempo de Jesús ya había pasado, que Jesús tenía fecha de caducidad y ya se había acabado Jesús con la cruz, se había acabado todo y ya no existía Jesús. Eran pensamientos que podía haber tenido para poder decir no creeré. Otra cosa que pudo haber sucedido es que Tomás, cada vez que miró los milagros que Jesús hizo, había dudas en su corazón y decía, bueno, quizás ni es verdad, como sucede ahora en los magos ilusionistas que hacen cosas y parece una cosa y son otras. Entonces a lo mejor Tomás pensó, Jesús está haciendo ilusionismo, o no estoy seguro, siempre que me queda la duda. Entonces había eso en Tomás. Pero otra cosa es que Tomás estaba apegado a lo material, no estaba tan apegado a lo espiritual. Era una situación que había en su vida. Tomás sentía que el mundo tenía que ser de acuerdo a sus perspectivas y pensamientos. Era alguna situación que reflejaba aquello. Lo que yo no sé, lo que yo no pienso, entonces no existe. Casi dijo así. Como si él mismo, Tomás, fuera el centro del mundo, como si no hubiera algo mejor fuera de lo que él conociera, como si Dios tuviera que consultarle a Tomás las cosas para poderlas hacer. Tengo que hacer algo que estuviera planeando Dios, primero le tengo que avisar a Tomás. Así estaba poniendo la postura Tomás. Tomás no entendía lo diminuto y frágil que es el hombre sin Dios. No había entendido eso. Tomás no entendía que Jesús no tenía fecha de caducidad, pero que el hombre sí tiene fecha de caducidad. El tiempo del hombre se agota, se acaba. Aunque Tomás por fuera se veía como un intelectual, como un valiente y atrevido, por dentro su alma reflejaba lo contrario. Fijémonos cómo estaba la imagen del alma de Tomás. Jesús mira más allá de nuestra apariencia física. Mira la imagen de nuestra alma. Eso está mirando en ti, mi amigo. Eso está mirando en usted, hermano. La imagen de su alma, no solo el exterior. Él mira lo que está allá adentro. Parece que Tomás
tenía un alma, una imagen del alma un tanto distorsionada, como si hubiera sido afectado en su infancia o juventud por vivencias personales, como si tuviera raíces y recuerdos del pasado antes de conocer a Jesús, como si hubiera sido engañado anteriormente, como si hubiera sido fraudeado o defraudado, y entonces estaba alerta para que ya nadie más lo defraudara. Tenía así el alma. La imagen de su alma estaba marcada por la incredulidad, por el temor, por el individualismo, por el sarcasmo, por ser despistado. Al decir ser despistado es no aprender, aún mirando no aprendo. Y yo le pregunto ahora, hermano, yo le pregunto a usted, amigo, ¿cuál es la imagen de su alma? ¿Cómo está su alma ahora? Todos miramos el exterior, nos conocemos por fuera, pero ¿cómo está el alma? A usted, amigo, le pregunto, ¿por qué no has creído? Amigo, amiga, ¿por qué no has creído? ¿Cuál es el temor de acercarte a Jesús? ¿Eres de los que aprenden después de ver y tocar, que no solo pueden aprender con ver o con escuchar? Como los que en este tiempo han dicho, esto todos hemos sido testigos de ello, de que ha habido gente que dice, no es cierto que existe el coronavirus, es un cuento, es una leyenda, es un manejo político, y así han dicho algunos. Pero cuando ya les llega el coronavirus a su cuerpo y empiezan a sentir los malestares, entonces dicen, sí es cierto que existe. Es decir, pueden ver que falleció el vecino, que falleció el conocido, y todavía no existe. Y falleció el pariente, todavía no. Hasta cuando ya lo sentí yo, sí, cierto, sí existe. Entonces, ¿será alguien así de los que, aunque han visto las cosas a su alrededor, todo lo que les rodea, no creer todavía? ¿Está su alma marcada por incredulidad como la de Tomás? ¿O qué es lo que pasa? ¿Se te hace muy pesado? ¿O es una pérdida de tiempo seguir a Dios? Eso marca su alma. El tiempo que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros. Nosotros tenemos fecha de caducidad. El tiempo lo tenemos prestado y lo tenemos que aprovechar. Entonces, buscar a Dios no es pérdida de tiempo. Buscar a Dios es una inversión, la mejor inversión que podemos tener. Quizás alguno en su alma tiene temor a ser defraudado, temor a que le mientan, pero tenemos que creer que Jesucristo es un Dios de justicia. Si alguien en alguna vez nos defrauda, nos miente, estamos sirviendo a un Dios de justicia que no se va a quedar con eso así, que va a acomodar las cosas en su lugar. Entonces, alguien nos entrega a Dios porque tiene sus temores, porque dice, no, pues ahí se van a aprovechar de mí, me van a llamar a hacer esto, a lo otro, me van a quitar tiempo, me van a quitar, voy a tener que aportar economía para algún proyecto o para algo. Entonces, no, mejor no. Se van a aprovechar de mí. Pero tenemos un Dios que es justo. Cuando llegara a suceder, creemos que no debe suceder, pero estamos en un mundo donde suceden de todas las cosas. Si en alguna ocasión en un lugar te defraudan, hay un Dios que es el Dios de justicia, el que se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Entonces es tiempo de cambiar la imagen de nuestra alma. Es tiempo de vestirnos de fe, de creer en Jesús. ¿Qué es creer? Creer algo es pensar en una cosa como verdadera o segura, a pesar de que no existe, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Considerar una cosa como verdadera o real o segura, o pensar que existe. Eso es creer. Creer es actuar. Las mujeres fueron muy temprano a buscar a Jesús a la tumba. Pedro y Juan también lo hicieron, fueron temprano, actuaron, creyeron.
traían en su corazón ese pensamiento de que algo iba a suceder con Jesús. Creer es tener confianza. Creer es dejar de ver la realidad adversa y enfocarse en las promesas de Dios. Hay veces que la realidad es muy adversa, pero cuando creemos dejamos de mirar esa realidad adversa y entonces nos enfocamos en nuestro Señor, en sus promesas. Eso es creer. Creer es confiar en Dios aun cuando no entendemos todo, cuando hay cosas que no las captamos, pero sabemos que hay un Dios justo que tiene control sobre todas las cosas. Eso es creer. Creer es saber que no estamos solos. El Señor Jesús prometió que nunca nos dejaría solos, que siempre estaría con nosotros. Creer es entender que Dios es nuestro origen, venimos de Él y entonces debe ser nuestro destino, regresaremos a Él. Eso es creer. Si yo vengo de Él, tengo que regresar a Él, no me voy a ir hacia otro lado. Creer es entender que Dios nos conoce, que Dios nos ama, que Dios nunca nos va a abandonar. Hubo un hombre que se llamaba Blaise Pascal y él dijo: si no creemos por ninguna razón, si no creemos por ninguna razón, entonces por lo menos debemos de creer porque Dios es nuestra mejor opción. Diciendo, no tengo razones para creer, pero Dios es mi mejor opción. Esa es pues la fe en el más bajo nivel, o la creencia en el más bajo nivel. Pero la fe va mucho más allá de eso. Por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y la voluntad a Dios. Cuando tenemos fe decimos: Señor, yo te pertenezco, mi capacidad y mi voluntad te pertenecen, y lo sometemos a su voluntad. Entonces la fe es la respuesta del hombre a la revelación divina. Lo que el Señor nos ha enseñado, nosotros respondemos a través de la fe. La palabra de Dios nos ha enseñado de Dios y nosotros respondemos a Él. En el creer se manifiesta la confianza, se manifiesta la obediencia, se manifiesta la entrega. La fe en Dios no es una fe ciega, sino es una elección basada en información disponible. Es decir, creemos en Dios porque Dios ha hecho muchas cosas, porque no podemos dejar de ver todas las evidencias que hay. No es una fe ciega, es una fe basada en las evidencias que Dios ha dejado en el mundo entero, en nuestras vidas, de muchas maneras en nosotros ha puesto evidencias de su existencia. Entonces la fe no es ciega, la fe es basada en las evidencias que hay. Es por fe que podemos amar a otras personas. Si nosotros creemos en Dios y tenemos fe, podemos amar a otras personas. La fe nos libera del miedo de hacer el ridículo ante los demás y ser rechazados. Porque alguien no hace cosas, quisiera hacer aquello, pero se me hace que voy a hacer el ridículo, entonces no, mejor no lo hago. Pero cuando se tiene fe, se pierde ese miedo, para el miedo a hacer el ridículo. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La vida cristiana es de principio hasta el fin cuestión de confiar en Dios. En eso consiste, en que confiemos en nuestro Dios. Cuando Tomás le dice a los discípulos: yo no voy a creer si no toco las manos del Señor y meto mis dedos en los agujeros que dejaron los clavos, y de pronto Jesús se les vuelve a aparecer en medio donde estaban ahí, y ya Tomás ahora sí estaba, y dice la palabra de Dios que Jesús le dice: mira, Tomás, ven, mete tus dedos en mis manos, en la marca que dejaron los clavos, ven y métela. Ven, mete tu mano en mi costado, Tomás. Y entonces Tomás, de una manera sorprendida, le dice: Señor mío y Dios mío. Ahí ya lo expresa, porque ya Dios le da la oportunidad de tocar. Jesús, por su amor y su misericordia, en un pequeño acto derriba todos los argumentos de Tomás. Le dijo: ven, mete tus dedos,
mete tu mano. En ese acto derriba todos los argumentos. Esa imagen que tenía en el alma Tomás, el Señor la agarra y la arranca. Y después le dice el Señor a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron, los que no vieron y creyeron. Felices los que no necesitan experimentar la consecuencia del mal para poder entender nuestros errores. Felices los que aprenden cuando se les explica. Felices o bienaventurados los que pueden creer en la existencia de ese Dios maravilloso y poderoso, aunque no lo hayamos visto. Yo nunca lo he visto a Dios, pero he visto sus maravillas, he visto las evidencias de su existencia. En Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles al Señor: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decir a este árbol sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fíjense lo importante de la fe, lo maravilloso que es tener esa fe. Y yo me pregunto ahora, ¿cuál es la imagen de nuestra alma? ¿Cuál es la imagen de su alma? ¿Cómo está esa alma dentro de usted? Todos conocemos su rostro, sus amigos le conocen, pero Dios mira en la imagen de su alma. Usted puede decirle al Señor: Señor, arranca todo argumento que tenga yo, toda duda, todo temor, toda actitud incorrecta, arráncala, así como lo hiciste con Tomás en tu misericordia. Dios tuvo misericordia de Tomás. Dios pudo haberlo descalificado y ya decir: ya no quiero nada con Tomás, que se aleje de mí, no le voy a dar la salvación. Pero no, tuvo misericordia porque Dios es misericordioso. Por eso nada más, no porque Tomás lo mereciera, sino porque Dios es misericordioso. Y ahorita usted puede confiar en esa misericordia de Dios y decirle: Señor, pues siento temores, no te busco porque creo que me van a defraudar, siento que la vida se me va a descomponer si te busco a ti, pero sí creo que existes, sí creo que eres real, solo que pues tengo esos temores. Arranca los argumentos, Señor, y el Señor de alguna manera se podrá manifestar. Pero es más bienaventurado el que cree sin haber visto. Nosotros no hemos visto al Señor. Hay un coro, hay un canto que dice: tengo un amigo, lo conocí cuando nadie me amaba. Yo estaba solo, nadie en el mundo entendía la pena que a mí me embargaba. Vino a mi vida y me dijo: mira, yo soy ese amigo que tú necesitas. Y me dio su mano, tendió su mano, me dio su ayuda. Y dice el coro: nunca lo he visto, pero lo siento. Y aunque Él tiene su mansión allá en el cielo, Él vive aquí en mi ser. Nunca hemos visto a ese Señor. Yo soy pastor de una iglesia, ya tengo cerca de 20 años y además fui evangelista en otro lugar. Y nunca he visto al Señor, pero lo he sentido. He visto las evidencias de su existencia. Ha hecho cosas maravillosas que nadie en este mundo podrá refutar, de que he conocido a Dios. Y usted también. Pero qué bueno es creer por esos detalles pequeños o por esos detalles grandes. Alguien, después de haber sanado milagrosamente, todavía no cree en Dios. Yo quisiera ponerme a contarle ahorita las historias de cuando Dios se ha manifestado en mi vida. No se las puedo contar porque el tiempo ya se terminó de este mensaje. Pero yo quiero decirle que lo que Dios me ha mostrado, y yo lo digo en sentido personal, pero yo sé que a usted también le ha mostrado el Señor cosas, las evidencias de que de lo que Dios ha hecho en mi vida son suficientes
para creerle con todo el corazón. Yo he visto personas que han recibido los más grandes milagros y aún así su imagen, la imagen de su alma no la cambia. Yo quiero invitarle, amigo, a que no sea como Tomás. Hermano, no sea como Tomás. Hay veces que somos cristianos. Tomás podía decir que era cristiano, pero andaba despistado, no creía bien, inseguro, temeroso, desunido. Y eso no es lo que Dios está pidiendo. Quiero pedirle a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza que nos ayuden con una alabanza. Mientras hacemos una oración, en esta oración le vamos a decir al Señor: Señor, dame la sabiduría, la capacidad para a valorar eso que tú has hecho, para que no sea como un oidor olvidadizo, que no sea de los que aún mirando no creen. Ayúdame a ser de los que creen aún que no hayamos mirado. Y mientras nuestros hermanos entonan una alabanza, nuestras hermanas entonan una alabanza, vamos a hacer una oración. Yo quiero invitarle ahí, hermano, donde usted está, ahí, amigos, si se anima a hacerlo, que se arrodille ahí junto a la silla donde está, junto al sillón. Vamos arrodillándonos y vamos a escuchar esa alabanza que van a poner ahorita. Y vamos a orar ante el Señor. Él es el que conoce nuestra alma. Nosotros a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta cuántas cosas hay ahí en nuestro interior. Y por eso no actuamos con seguridad, porque existen las dudas, porque nuestra alma está marcada mal ahí. Está marcada por el mal. Vamos, oramos en el nombre de Jesucristo. Poderoso Dios, venimos ante ti, Señor, sabiendo que tú hiciste grandes cosas. Hay las expresiones bíblicas que nos mencionan de tus maravillas. Eso para nosotros es historias. Pero mucho más allá de eso, Señor, tú te has manifestado de diferentes maneras, de manera personal y de manera grupal. Te has manifestado en nuestras familias, te has manifestado en la iglesia, en el templo, en el mundo. Vemos muchas evidencias de tu poder. Vemos muchas evidencias de tu amor, Señor. Pero aún en todas estas situaciones hay veces que nuestra alma sigue reflejando algún tipo de incredulidad. Y yo vengo a pedirte, Señor Jesús, que tú arranques, Dios mío, esa imagen incorrecta de nuestra alma. Tú que miras cómo está esa alma, que tú quites, Señor Jesús, esa forma, que tú quites eso que estorba, porque sabemos que la incredulidad es un gran estorbo para que tú obres, Señor. En el nombre de Jesucristo te ruego que actúes en nuestros amigos, Dios mío. Tú sabes los temores que ellos tienen, el por qué no se entregan abiertamente a ti. Tú sabes, Señor, el por qué ellos se han movido con mucha cautela en este sentido espiritual, por temor a algún compromiso. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú derribes todo argumento humano, todo argumento material maligno que quiere frenar la entrega de los corazones, Señor, en este tiempo de dolor, de angustia de la humanidad, de la comunidad, donde hemos visto, Señor, escuchado decesos, dolor, enfermedad. Señor eterno, permite, Dios mío, que surja un rayo de esperanza, que surja, Señor, un corazón agradecido, que sabe que tú estás ahí, que tú quieres actuar, que tú estás permitiendo esto con un propósito para que el hombre se acerque a ti. En el nombre de Jesucristo derribamos todo argumento humano negativo o espiritual que quisiera destruir nuestra fe, que quisiera traer dolor, temor, que quisiera traer angustia. En el nombre de Jesucristo te alabamos y te reconocemos. Muchas gracias, Señor Jesús. A ti la gloria y la honra por siempre. Te pido, Dios mío, por los enfermos. Te pido, Señor, por nuestros hermanos que han perdido algún familiar, algunos allá en Veracruz, Señor, nuestros hermanos que están pasando por la pérdida de nuestra hermana Elizabeth, que falleció un familiar, nuestra hermana Elisama, que también le falleció su esposo, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú traigas consuelo a los corazones. Te pedimos, Señor Jesús, que tú traigas ese bálsamo, Señor,
en ellos. Te pedimos por los que están pasando enfermedad, por la hermana Aide que estaba teniendo síntomas, Señor, te ruego les ayude, Señor, por todo aquel que en este momento esté padeciendo. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú te manifiestes. Muchas gracias, Señor eterno. Amén. Amén. Qué hermoso siento yo poder expresar. Somos la iglesia que Dios bendice. Yo he visto que algunos no lo pueden expresar. Y es una actitud como la de Tomás, de individualismo, de separación, porque no se siente parte de. Pero hágalo usted, es un acto de fe. Y en ese acto de fe, Dios nos bendice. En ese acto de fe, Dios nos ayuda. No significa que somos la congregación más especial, no estamos diciendo eso. Somos la iglesia que Dios bendice, nos referimos a que somos parte de ese cuerpo en que existe en todo el mundo y Dios nos está bendiciendo. Y el tener esa actitud de unidad te bendice, hermano, te bendice, amigo. Y por eso pues decimos todos juntos, sabemos que somos la iglesia que Dios bendice. Y Proverbios 10:22 nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nosotros estamos en este 2020, estamos caminando por la bendición de Jehová. Por eso estamos caminando. Y esa es la que bendice y no añade tristeza con ella. El texto para despedirnos, Apocalipsis 7:22, dice así, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7:12. Que el Señor les bendiga a todos, que tengan una excelente tarde en familia. Estemos preparándonos para las actividades cuando podamos ya entrar al templo, como ya lo hemos mencionado. Que el Señor les bendiga a todos. Diciendo amén.